Dios te bendiga en esta noche, en nuestro deseo. Damos gracias a Dios por poder estar transmitiendo una noche más, una voz en el desierto, hoy con un tema interesante que edifica nuestras vidas. El título para hoy es Para recordar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice así: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos recuerdos edifican nuestras vidas? Alguien dijo en una ocasión que recordar es volver a vivir. Es una frase popular que expresa la idea de que revivir un recuerdo en la mente o en el corazón nos permite experimentar nuevamente emociones y sensaciones de lo que es el pasado. La frase resalta el poder de la memoria para traer al presente esas experiencias pasadas, las cuales pueden tener un efecto positivo en nuestro bienestar emocional y fortalece aún nuestra autoestima y ayuda a lidiar con el estrés. Es bien importante eso, el poder recordar, y es una realidad. El poder recordar es poder volver a vivir. Pero, ¿qué vamos a recordar? Hay situaciones en nuestro caminar que son muy favorables y son muy edificantes, pero también en nuestro caminar vamos a tener tropiezos, crisis en nuestra vida que también nos hacen llorar y muchas veces nos hacen sufrir. Pero, ¿qué podemos recordar? Eso es una decisión que nosotros vamos a hacer cada día. Podemos hacer eso. Pero cuando el apóstol Pablo le escribía a los tesalonicenses, nos damos cuenta que el apóstol Pablo recordaba de ellos aspectos muy fundamentales que sí, que lo que aportaba al presente de ellos era todo lo que ellos habían experimentado en el pasado y ellos habían practicado en el pasado. Pablo decía que él se acordaba, y dice que se acordaba siempre delante de Dios sin cesar, se acordaba de los tesalonicenses. Y se acordaba trayendo del pasado cosas nuevas, trayendo del pasado al presente cosas que edificaban su vida. Y en esta noche vamos a ver qué podía recordar el apóstol Pablo de los tesalonicenses y qué podemos nosotros hacer en nuestras vidas para que en nuevas generaciones o en otras generaciones también nos puedan recordar. Es bien significativo estos aspectos para nuestras vidas. Pablo decía que recordaba de los tesalonicenses en primer lugar la obra de la fe de ellos. Amén. Decía, recuerdo delante de Dios siempre y me acuerdo de la obra de vuestra fe. Amén. Quiero decirle que nuestra fe es dada por el Señor. Amén. Es depositada en nuestras vidas al creer en nuestro Señor Jesucristo, y la palabra de Dios dice que por la fe es que somos salvos. Creemos en Él, la gracia, ella nos lleva ¿a qué? A ser perdonados, restaurados, justificados delante de Dios, y eso es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero esa fe que ha sido depositada en nuestras vidas, esa fe crece y esa fe produce en nuestras vidas obra. No somos salvos por las obras, pero sí somos salvos por la fe que por las obras que produce la fe. Amén. Es Santiago el apóstol el que nos escribe en Santiago capítulo 2 del 14 al 17 y dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Amén. Es decir, que la fe produce obra. Y Pablo decía: recuerdo de vosotros y me acuerdo de las obras de vuestra fe. Amén. Las obras de nuestra fe nos mantiene firme en el Señor. Las obras de nuestra fe nos mantiene de una manera poderosa en el servicio a Dios. Vemos en las Escrituras que Abraham fue justificado por las obras de la fe. Abraham le creyó a Dios porque Abraham estuvo
estuvo dispuesto a sacrificar aún a su propio hijo. Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo. La promesa: sacrifícame a tu hijo. Y dice la palabra de Dios que Abraham, creyendo en Dios, Abraham salió y dice que estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac para obedecer a Dios. Por lo tanto, Dios dijo: ahora yo puedo ver que tú sí crees en mí, porque la obra de la fe pudo justificar ahí a Abraham. Amén. Vemos que Rahab la ramera fue una mujer que pudo creer, fue una mujer que pudo tener fe. Y dice la palabra que cuando ella creyó, al salir los espías, al momento Rahab la ramera puso aquel cordón de grana en la ventana, porque esa fue su obra, esa fue la obra de la fe. Ella pudo creer, y el pacto era que cuando los israelitas entraran en Jericó, poseyendo Jericó por la fe, dice que ellos veían aquel cordón de grana en la muralla. Era la casa de quién, de Rahab, y ahí estaba Rahab con su familia, que serían salvos. Pero sin embargo ella creyó, pero eso produjo obra. Asimismo fueron los 10 leprosos cuando el Señor le dijo: vayan allí al sacerdocio para que ellos puedan darle esa categoría de que estaban sanos. Ellos salieron por la fe, pero ellos salieron a ver al sacerdote, y cuando el sacerdote les dijo que estaban sanos, uno solo regresó, y regresó agradecido, y recibió no solamente la sanidad, pero también recibió la salvación. ¿Y por qué? Porque fue un hombre que pudo creer, pero también hizo que la fe produjera obra. Pablo decía a la iglesia: recuerdo de ustedes esas obras de la fe. Por lo tanto, hoy nosotros podemos movernos en fe, podemos movernos creyendo, pero siempre nosotros haciendo que nuestra fe produzca esas obras gloriosas, para que nosotros produzcamos en nuevas generaciones un recuerdo que en nuestro caminar fuimos hombres y mujeres, una iglesia llena de fe, pero una iglesia también que también la fe producía obra. Amén. Elías pudo llegar en casa de aquella mujer de Sarepta. Dice la palabra de Dios que había hambre, había sed, por causa de que en más de 2 años no llovía sobre la faz de la tierra. Pero sin embargo, esta mujer le dijo a Elías: me queda un poco de harina y un poco de aceite solamente, y voy a preparar algo para mi hijo. Pero Elías le dijo: pero prepárame una pequeña torta para mí. Y te voy a decir algo, que cuando tú lo hagas no va a faltar el aceite ni la harina en esta casa. Aquella mujer era una mujer creyente, era una mujer de fe, pero dice la palabra de Dios que hizo una pequeña torta. ¿Para quién? Una pequeña torta para el profeta, y dándole aquella pequeña torta se cumplió la palabra del profeta. La palabra de Dios se cumple, que la harina y el aceite se multiplica, porque la fe pudo producir obra. Hoy podemos tener algo poderoso para que las generaciones en nuestra familia puedan recordar qué cosa es la obra que puede producir la fe. Pablo también le dice a la iglesia: no solamente recuerdo de la obra que produce la fe, sino también me acuerdo del trabajo de amor. Amén. Pablo habla del trabajo de vuestro amor. Amén. Habla del trabajo y de amor. Habla de la actividad del amor. El trabajo es sinónimo de esfuerzo, el trabajo es sinónimo de constancia, el trabajo es sinónimo también de decisión. Amén. Y Pablo decía que ellos tenían un trabajo de amor. Dios nos está llamando para que esa actividad de amor no cese en nuestras vidas. Días difíciles vivía el apóstol Pablo. Parte de la iglesia aún lo separaba y no creían en él como apóstol. Lo perseguían, aún su propio pueblo, su propia nación. Dice la palabra de Dios que Pablo sufrió persecución y padecimiento como muchos apóstoles, pero más que ellos. Amén. Pero sin embargo, esa palabra y ese trabajo de amor, Pablo aún permanecía amando la iglesia, y también permanecía restaurando a aquellos que le hacían de tropiezo. El mismo Señor Jesús pudo vincular el amor con una actividad poderosa.
Dios. Amén. Es Jesús el que se acerca a Pedro y dice que trata con la vida de Pedro de una manera especial y trata con Pedro de tres maneras. Amén. Trata 3 veces con Pedro y se acerca a Pedro y le dice a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Y le dice Pedro: sí, Señor, yo te amo. Y le dice a Pedro: apacienta mis corderos. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 21, 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. No era que Jesús dudaba del amor de Pedro, no era que Jesús no sabía que Pedro le amaba. Sin embargo, Jesús por 3 ocasiones le dijo a Pedro que aún si él le amaba. Y le estaba diciendo a Pedro que el amor estaba ligado a una actividad que él debía hacer. El amor estaba dedicado a una actividad y vinculado a una actividad de apacentar las ovejas. Amén. Muchas veces nosotros pensamos que esta actividad solamente corresponde para los pastores e inclusive para los ministros. Pero yo quiero decirte que eso no es así. Todo lo que es apacentar ovejas está vinculado con la disposición que tenemos nosotros en ayudar a nuestro prójimo. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesús veía a la población y los veía como ovejas que no tenía pastor. Y dice la palabra que él sintió compasión de aquella gente. Y dice la palabra que pidió al Padre aún obreros para la obra. Amén. Dios para estos días nos está llamando a que nosotros trabajemos en el amor, a que nos decidamos amar, a que nosotros nos esforcemos a amar, aún a perdonar días de traición, días de herida, días de murmuración, días de contienda que hieren nuestra vida en el hogar, aún en el trabajo, aún en la iglesia, aún en el medio en que nosotros podemos aún compartir, aún con nuestros seres queridos o con nuestros compañeros aún de nuestro caminar. Pero Dios nos está llamando a dar. El que ama es alguien que está decidido a amar, a perdonar, a restaurar. Y eso es una decisión que lleva arduo trabajo. Los tesalonicenses habían desarrollado un trabajo de amor, habían desarrollado un trabajo constante en decidir en amar. Hoy Dios nos está llamando a que nosotros decidamos amar, aunque nosotros también nos esforcemos a amar, aunque nosotros podamos trabajar y poder tener compasión aún en las necesidades, tener empatía en la necesidad, y esto va a efectuar en nuestras vidas una labor poderosa, una labor donde nosotros vamos a tomar nuestros pensamientos, nuestro ego, nuestra soberbia, nuestro carácter, y la vamos a poner a un lado para que el carácter de Cristo, la obra del Espíritu Santo tome lugar en nuestras vidas y nosotros podamos amar. Las nuevas generaciones van a recordar nuestra obra de la fe y también nuestro trabajo de amor. Eso es algo digno que nosotros podamos recordar de alguien, y va a edificar nuestras vidas y va a motivar a nuestras vidas a que nosotros podamos continuar sirviéndole al Señor. Pablo también recordaba algo poderoso de la iglesia y decía: recuerdo de ustedes vuestra constancia en la esperanza. No solamente es la obra de la fe, no solamente es el trabajo de amor, sino la constancia en nuestra esperanza. Amén. La iglesia tiene una esperanza gloriosa, porque nuestra esperanza es una esperanza gloriosa. Amén. No estamos hablando de la fe, estamos hablando de la esperanza, de algo que está por llegar, de algo que lo visualizamos, de algo que tenemos la seguridad que llegará, que aún lo podemos visualizar. No lo tenemos ahora, pero un día lo vamos a tener. Y esa esperanza es gloriosa. Y la iglesia de los tesalonicenses era constante en la esperanza. Era algo firme en la esperanza. No fluctuaba en la esperanza. No era un día estaba confiando en la esperanza, pero otro día estaba en desesperanza. No, la iglesia de los tesalonicenses era constante en la esperanza. Estaba
activa y aún en la expectativa de que algo vendría, y ellos estaban esperándole. Tito capítulo 2 del 11 al 13 dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo decía y le escribía aún a Tito y le decía a Tito: mantente firme, mantente viviendo una vida piadosa, una vida justa, una vida sobria, despierto, velando, porque hay una esperanza bienaventurada. Y la esperanza bienaventurada, ¿cuál es? En la manifestación, dice, gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si yo me fuere, yo regresaré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Todas las cartas de Pablo y aún las cartas de Pedro hablan de la venida de Jesucristo. No pudo Jesús venir y vivir y morir y solamente resucitar y ascender. No, parte del plan es que Él regrese. Es la culminación de la redención, que Cristo venga por la iglesia, una iglesia limpia y sin mancha. Hoy nosotros debemos de estar constantes. Pablo decía: recuerdo vuestra esperanza, la constancia en la esperanza. Eso debe ser cada día, cada mañana, cada semana debe ser nuestra firmeza en la venida de Cristo. Y si alguien va a recordar algo de nosotros cuando nosotros pasemos y dejemos nuestro legado, es que fuimos hombres y mujeres que siempre estuvimos esperanzado y constante en su venida, que la venida de Cristo fue nuestra esperanza, que también el trabajo de amor estuvo vigente en nuestras vidas, que aún las dificultades, aún los contratiempos, la crisis no pudo detener el amor. Sí, sufrimos por causa de ¿qué? De lo que vino a nuestras vidas. Sí, sufrimos en el desierto, pero inclusive estuvimos dispuestos a ¿qué? A levantarnos, a ser restaurados por Dios, a perdonar y seguir confiando en el Señor. Y que la obra de nuestra fe marcó las generaciones. Por eso en los días que estamos viviendo, Pablo le dice a la iglesia de los romanos y nos dice a nosotros: y el Dios de esperanza, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hoy las nuevas generaciones te van a recordar. Hoy alguien me puede recordar. Hoy puedo recordar de las generaciones pasadas hombres que por la fe produjeron obras poderosas. Hombres y una iglesia que pudo amar. Una iglesia que fue constante en el pasado. Nuestros padres, nuestros pastores, ministros, amén, que en medio de las circunstancias pudieron dar un trabajo de amor, pudieron también producir obra de su fe, pero pudieron ser constantes en la esperanza de la venida de Cristo. Y por eso hoy yo estoy. Hoy recuerdo a otros ministros. Hoy recuerdo a mi madre, bendito sea el Señor. Hoy recuerdo a seres queridos, hermanos, que en el pasado pudieron producir esas cosas y hoy las traigo de recuerdo a mi vida y tratan en mi vida, tratan en mi presente una manera especial de ¿qué? De que nosotros seamos fortalecidos en el presente y aún confiar en Dios. Hay algo bueno para recordar, algo para recordar: el trabajo de amor, aún la obra de nuestra fe
y también la constancia en la esperanza bienaventurada de su venida. Y de esa manera el Señor va a venir y nos va a hallar, sirviéndole para este tiempo, para este siglo, como la palabra del Señor lo ha anunciado y Dios lo va a cumplir. Dios te bendiga, en mi deseo, que tu fe produzca obra. No te canses de hacer el bien, ese es el trabajo de amor, y aún constante en la esperanza. Cristo viene y vamos a ser de esas vírgenes que, llenas de aceite y con las lámparas encendidas, vamos a esperar al esposo. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche. Recuerda, hay algo poderoso para recordar. Dios te bendiga, oro por ti para que esa fe produzca obra, para que no te canses de hacer el bien y aún puedas levantar la bandera de esperanza, porque el Rey viene y vamos a ver su rostro. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche hermosa. Gracias por esta palabra. Gracias porque podemos recordar cosas extraordinarias del pasado, de hombres de la iglesia, que producen en nuestras vidas presentes, oh Dios mío, fuerza, que producen el poder para seguir confiando. Padre, ayúdanos a estar, Señor, produciendo obra de nuestra fe. Ayúdanos a trabajar un trabajo de amor y ser constante en nuestra esperanza. Bendice a tu pueblo, fortalece a tu pueblo, y estas acciones, estas actitudes de nuestras vidas y de nuestro caminar, Señor, en este presente, Dios mío, nos va a fortalecer, y próximas generaciones recordarán estas actitudes en nuestras vidas y serán fortalecidas. Y hoy podemos recordar actitudes de la iglesia del pasado, de nuestros padres, de nuestros pastores, aunque pudieron trabajar y ser constantes en la esperanza, y produce en mi vida, Señor, al recordarla, una firmeza en el Señor, para así estar firme y constante. Bendícenos y fortalécenos. Gracias, Espíritu Santo, por tu fortaleza. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos ministras y de esta manera cada día tú nos alimentas para estar firmes en medio de los días difíciles, pero fortalecidos por ti. Padre, en el nombre de Jesús, con gracia. Amén y amén. Dios te bendiga en esta noche. Recuerda, la obra de tu fe, trabajo de amor y constante en la esperanza, Dios te va a fortalecer. Dios te bendiga. Si esta palabra ha tocado tu vida, que sé que lo ha hecho, porque a mi vida me ha tocado, compártela con un ser querido, dale un me gusta, y de esa manera, si no estás suscrito, suscríbete en el canal para que te puedan llegar allí notificaciones siempre que salga una palabra cada día que edifica tu vida. Dios te bendiga, es mi deseo.